Plata vamos a charlar. Gonzalo, Martín y Pablo listos para comenzar. Historia del fútbol tenemos que contar. Los goles y victorias queremos recordar. Desde el barrio hasta el gran estadio central. Con sudor y esfuerzo, todo un mundo colosal. Desde el primer toque hasta el gol final. En la cancha se define lo esencial. Fútbol, corazón. Bueno, en esta ocasión para el fútbol y su historia, gracias a la gran producción de Martín Suárez y al aporte de Pablo Más, vamos a hablar con el ex arquero argentino y actualmente entrenador de arqueros de la Selección Colombia, Alejandro Otamendi. Hola Ale, ¿cómo te va? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Bueno, por otro lado, te veo con la campera de la Selección Colombia. ¿Nos puedes hacer un asterisco en tu presente? Sí, bueno, soy el entrenador de arquero de la selección mayor de Colombia. La verdad que muy contento por lo que he vivido desde que llegué y por lo que voy a vivir en por ahí casi 2 meses ya que va a empezar el Mundial, va a ser mi primer Mundial y obviamente a disfrutarlo y vivir todo lo mejor posible porque va a ser una experiencia que va a quedar para toda mi vida, ¿no? Y cuando empezabas a jugar a la pelota en el potrero o en el barrio, ¿pensabas que ibas a llegar tan lejos? No, uno siempre piensa así, obviamente. Yo primero no pensaba ni que iba a ser jugador de fútbol, ni que iba a ser arquero, porque en realidad a los 17 años yo no jugaba todavía en ningún club. Yo jugaba con mis amigos en el barrio, con mis compañeros del colegio, y mi historia fue un poquito ahí de casualidad, que un compañero mío, yo soy de Tigre, del colegio en la secundaria, me dice, dame tu documento, dice que vamos a anotarnos, dice que Tigre prueba la categoría 65. Le digo, no, déjame hincharle, no, la verdad que no, yo no quiero. Y él me insistió, dale que vamos con dos más. Bueno, fuimos 4 muchachos ahí del colegio, nos fuimos a probar eh, a Tigre, y ahí estaba Antonio Villamor como técnico, en ese momento en las categorías inferiores. Y bueno, tuve la suerte de que me probaron, fui 3 días, había un montón de chicos probándose, eh, quedé para el segundo día, hice un rato de fútbol, me citaron para el segundo día ya hice un poco más de fútbol, tuve la suerte de en esa prueba atajar un penal, me citaron para el tercer día, ya hicimos fútbol contra la cuarta de Tigre en ese momento, los que habíamos quedado y algunos suplentes de la cuarta. Y, y al término de ese entrenamiento me citan para el otro día con mi DNI, una foto y mi viejo, que me acompañe mi viejo para ficharme para Tigre. Y ahí empezó mi historia. Eh, Ahí hice un año en cuarta, en Tigre, después ya me subieron a primera, tuve la suerte de estar ahí en el plantel de primera, un plantel donde había muchas figuras, donde estaba Walter Fiori, donde estaba Ortega Sánchez, Ártico, Mántara, Pajón, eh, y bueno, tuve la suerte de compartir con ellos y ahí arrancar, ¿no? Ya como arquero. ¿Y siempre te gustó estar bajo tres palos o fuiste variando antes de No, siempre fui consolidar? arquero. Siempre fui arquero, siempre, de chiquito. En el Babi, con mis amigos, donde sea, siempre atajé. Nunca intenté jugar en otro puesto. Siempre fui arquero. Y es como se dice que para ser arquero hay que estar un poco loco. Y tenés que tener un grado de locura, sí. Siempre, por ahí hay arqueros, obviamente, que son muy cuerdos, pero siempre hay momentos del partido donde el grado de locura te ayuda a tomar decisiones que por ahí algún otro no las toma de esa forma, cuando hay que decidir ahí en una milésima de segundo como arquero si salir o no salir, si quedarte o salir y atorar al delantero o salir en un centro.
en esos momentos tenés que tener un poquito de locura. Y también es un poco ingrato porque ataja a uno. Obviamente, sí, eso es lo que yo tuve la suerte de jugar, de casi siempre ser titular en casi todos los clubes que estuve, en toda mi carrera, y, y es lo que trato de inculcarle, porque es un puesto muy difícil, donde vos por ahí como arquero tenés otros dos compañeros arriba, por ahí el que juega va al arco, el otro va al banco, y por ahí tenés uno o dos que ni siquiera se cambian. Entonces es muy difícil el puesto cuando tenés un arquero que juega siempre, para poder mostrarte, por ahí en la semana casi ni hacer fútbol también en ese lugar, y tenés que estar muy preparado también ahí de la cabeza para poder aguantar, para poder seguir, estar consciente de que tenés que seguir entrenando para que cuando te llegue esa oportunidad no desaprovecharla. Y bueno, en eso en todos los ámbitos de la carrera como futbolista y también como entrenador. Eh, Eso yo siempre lo tuve en claro, que cuando te llega una oportunidad tenés que estar preparado para aprovecharla. Y Ale, en tus inicios, mejor dicho, ¿a qué arquero admirabas vos? Y al Pato, al Loco Gatti, eh, eran los espejos, ¿no? Por ahí con unos estilos muy diferentes, pero bueno, en ese tiempo era Filiol, ¿no? Que fue en mis comienzos, el Pato ya era la figura y fue campeón en el 78 y verlo ahí, yo con 12 13 años, eh, era la admiración, ¿no? Por, por el Pato, que por ahí todavía no tuve la suerte de poder charlar con él en persona, pero sé que lo voy a hacer ahora, en breve, seguramente. ¿Y vos qué clase de arqueros eras? Yo trataba de ser el arquero más completo posible, ¿no? Obviamente en mi época no tenías un entrenador arquero, no existían. Los entrenamientos de los arqueros era con algún ayudante de campo que le gustaba hacer goles y que te pateaba al arco, pero no había trabajos específicos de arquero porque no existía el puesto de entrenador de arquero. Entonces tratabas de mejorar en lo que vos veías que por ahí te costaba un poco y trataba de entrenarlo en la semana. Yo ya cuando entrenaba, yo sabía que era lo que más tenía que entrenar y a mí me gustaba ser un arquero que dé seguridad, sobre todo al equipo, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que en algunos momentos lo pude hacer porque la carrera del arquero siempre tiene sus altibajos y hay que estar para las buenas y para las malas, las no tan buenas, pero siempre intenté trabajar para mejorar día a día, que es lo que yo trato de hacer con mis arqueros, con mis chicos que tuve la suerte de formar y con todos los que tuve que trabajar, que tuve la suerte de trabajar, de mejorar un poquito más en cada entrenamiento, día a día, para poder superarte. Y por otra parte, ¿qué recordás de tu debut en primera? Mi debut en primera fue en Defensor Unido de Zárate, contra Cambaceres. Y porque yo estuve en Tigre y nos dieron a préstamo a 5 jugadores de la cuarta de Tigre, nos dieron a préstamo a Defensor Unido de Zárate cuando no existía el Nacional B, que era la primera, la B y la C, y la D. Bueno, Tigre estaba en ese momento, estaba en la B, y me dieron a préstamo a Defensor Unido, que estaba en la C, y ahí fue mi debut. Y nada, y los mejores recuerdos. Obviamente era el momento esperado y a 2 años de por ahí de empezar a pararme abajo un arco como un arquero ya profesional o semiprofesional, porque todavía fue mi primer contrato, ni siquiera fue en Tigre, fue en Defensor Unido, con 2 años nada más de salir de jugar del potrero o del barrio a un arco ya al fútbol profesional, ¿no? Y bueno, tuve los mejores recuerdos porque eh, tuve muy buen campeonato ahí en Defensores Unidos y tuve la suerte ahí de que me llevaran a Almagro y ahí dar ya el salto
un salto a un club ya de otra categoría, ¿no? En la B. Y estando en actividad, ¿siempre te dedicaste a atajar o tuviste que buscar otro empleo? Estando en actividad, tuve la suerte de que algunos años, obviamente en los principios, trabajaba. Trabajaba en una carpintería, como estaba en Tigre, que me habían fichado, yo ya trabajaba en una carpintería y, y me daban permiso para ir a entrenar. El dueño de la carpintería me daba permiso. Yo salía, iba a entrenar. Cuando había doble turno, iba a la carpintería, iba a entrenar, volvía a trabajar y volvía a entrenar. Eh, y no, siempre, todo el futbolista del ascenso, siempre, salvo algunos casos, tenías que tener otra profesión para poder, digamos, sobrevivir. Si bien yo era chico, pero después ya como jugador profesional y en algunos clubes tuve la suerte de poder dedicarme solo al fútbol, pero en otros casos no. Y como entrenador de arquero también, lo mismo. Y después, siguiendo con tu carrera, pasaste por colegiales, donde saliste campeón por primera vez, ¿o no? Sí, ahí en el 93 tuve la suerte de salir campeón con Cole. Como te contaba, de Defensor Unido pasé a Almagro, donde estuve dos torneos, dos campeonatos. Eh, en Almagro no tuve la suerte de jugar, entonces yo quería atajar. Y ahí estaba Norberto Perata, el gran Pomelo, y en Almagro. Y no pude jugar un partido. Siempre estuve atrás de él. Y, y bueno, cuando se dio la posibilidad de que el preparador físico de Almagro pasa a colegiales y me dice, vení acá que vas a jugar, que tenés la chance de jugar. Y yo, bueno, entonces decidí ir a colegiales y ahí estuve cuatro años en cole. Y tuve la suerte de ser campeón en el 93. Después volví a cole ya para retirarme en colegiales, porque viví ahí tanto en colegiales como en Tristán Suárez, viví los mejores momentos, ¿no? Por ahí de mi carrera como futbolista, donde tuve la suerte de ser campeón en los dos clubes. Y después, ya más adelante, tuve la suerte de ser campeón en Tristán como entrenador de arqueros también. Haciendo un foco en ese campeonato que lograste en colegiales, ¿en qué momento vos pensaste que estaban para grandes cosas? Mirá, si te digo, fue épico. Nosotros, bueno, hubo un momento en que el equipo se iba formando, ¿no? Que cuando yo llegué había muchos muchachos ahí donde había jugadores importantes en ese momento para la categoría, como Poncio, Jacopuzzi, Matalini, eh, jugadores que en la categoría eran de mucho nombre. Y después con la llegada de Rubén Moreno, eh, él fue el artífice y empezó a armar el equipo. Un equipo que se hizo a base de muchachos y de de algunos jugadores con experiencia, acaso Mario Tosi, eh, el Beto Batalini, que fue uno de los que quedó, de los goleadores, y fueron surgiendo chicos de las inferiores que se fue formando un equipo bárbaro, que se sobreponía a cualquier adversidad porque más allá de todo ese año del 93, nosotros llegamos a las finales con Argentino de Quilmes con seis meses de deuda. La verdad que por ahí ahora es impensado eso, que pase, pero éramos todos pibes, todos peleábamos más que nada por la gloria, ¿no? Por quedar en la historia del club y bueno, se nos dio. Fueron unas finales muy duras con Argentino de Quilmes y, y la verdad que ese equipo quedó en la historia del club tanto por eso, porque no teníamos a veces lugares para entrenar, nos echaban, íbamos a Parque Sarmiento, por ahí los dirigentes no habían pagado el permiso o lo que le tenían que pagar a Parque Sarmiento para que pudiésemos entrar, no nos dejaban entrenar ahí y de ahí nos íbamos a una plaza o a la plaza de la esquina del club de Munro, ahí de Cole, en la placita y entrenábamos ahí. Entonces por eso fue como que quedó en la historia y en la memoria de todo el hincha de Cole esa campaña del 93 porque fue hecha a base de mucho sacrificio y humildad porque éramos todos iguales ahí. Después pasaste por Defensores de Belgrano y llegaste a Tristán Suárez, bien digo, donde tenés un récord ahí. Sí,
Después estuve un año en DF, un año que me sirvió un montón, muchísimo. Hicimos muy buena campaña, quedamos tercero atrás de Chacarita y de Tigre. Eh, y después, bueno, estuve ahí, Rubén Moreno fue a Tristán y ahí ya Granados todavía no era el intendente de Seiza, pero quería armar un equipo para, para él tomar las riendas del club y lo llevó a Rubén Moreno y Rubén Moreno armó con la base de varios clubes donde él había trabajado, trajo jugadores de su confianza y me llamó para ser el arquero de Tristán. Y bueno, ahí en el 95 yo llegué en el 94, 95, y ahí fue, sí, 94, 95. Y ahí fue el récord del fútbol argentino de 13 partidos invictos, 1115 minutos. Era un equipazo ese también. Ese Rubén, en colegiales ya habíamos estado 8 partidos sin gol en contra, o sea que Rubén Moreno ya tenía un esquema de juego y que posibilitaba que sus equipos era difícil que le hagan goles. Y en Tristán pudimos tener la suerte de superar la marca de ese momento que era de Tremonti. Y además del gran técnico que vos nombraste, vos también aportaste lo tuyo. Hay que estar 1115 minutos sin recibir goles. Sí, sí, bueno, eso era un equipo que te digo que por eso, obviamente, el que figura ahí en esos momentos es el arquero, siempre, cuando vas empezás a sumar minutos, pero eso es un funcionamiento que tiene el equipo, una defensa sólida que teníamos ahí, que la verdad que quedó en la historia del club. Eh, Rullién, Befumo, Aldirico, Fernández, que era la base, después estaban Salpaquián, estaba Carita. Había muchos chicos también del club y se formó ahí un combinado entre jugadores del club que habían el año anterior habían peleado por mantener la categoría y no irse a la D, y jugadores consagrados que ya llegaban. Por ahí yo había salido campeón ya en cole con Mario Tosi, que también fue compañero mío en colegiales, el Kilu Silva, el Nerito Leites, y bueno, teníamos ahí ya a Mariano Millán, que era el goleador de Tristán Suárez, y bueno, teníamos una potencia ofensiva importante y una solidez en la defensa que nos permitió llegar a ese récord, ¿no? Nosotros sabíamos que hacíamos un gol y que era muy probable que lo ganáramos ya el partido, sea en el momento que sea. Y bueno, estuvimos desde el partido 2 de ese año hasta el partido 14 sin que nos hicieran goles, o 13 sin que nos hicieran goles. Eh, yo en el medio, en el partido 7 de la racha, atajé un penal contra Comunicaciones, así que bueno, ahí tuvimos un poco de suerte también y se mantuvo ese invicto y después llegando a lograr el récord. Después anduviste por Deportivo Morón y Berazategui. ¿Tuviste la posibilidad de anotar a un gol? No, 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 no. No, nunca pude haber pateado penales. Después pateé, sí, ya jugando en una liga en Bransen, porque me llamó Aldirico, que era uno de los centrales de Tristán Suárez, y él, eh, a su vez de que era jugador de fútbol, a veces dirigía los fines de semana a su equipo del barrio, que eran las Mandarinas, que jugaban en el Federal, en la liga, para poder entrar al Federal. Entonces yo ya, después de Morón, fui a Berazategui y, y ahí ya en Berazategui los viajes y todo eso ya me empezó a cansar un poco. El tema de los cobros, yo ya estaba casado, ya tenía familia, tenía un nene, entonces ahí ya me empezó lo que pude soportar en colegiales cuando era soltero y no tenía problema, y por suerte vivía con mis viejos, entonces me la rebuscaba. Ya cuando tenés una familia atrás y tenés que mantener un hijo, si no cobrás se hace difícil, entonces decidí no seguir en Berazategui y me fui de Berazategui. eh, por no cobro, ¿no? Se me hacía muy difícil. Y, y ahí decidí dejar de jugar. Pero la verdad que mi carrera fue muy linda, estoy muy contento.
Y ya después de un tiempito de no jugar, me llamaron de cole, yo estaba trabajando, ya trabajaba de otra cosa, trabajaba en un locutorio, pero me llamaron de colegiales para ser parte del plantel y bueno, tuve la suerte de poder ir ahí, jugar varios partidos. Fui compañero de ahí, el arquero estaba Martín Ungaretti y fuimos compañeros, tuve la suerte de jugar varios partidos y bueno, ese año jugamos una final también contra la Ferrer y, y bueno, hubiese sido lindo tener un doble campeonato ahí en colegiales, pero esa vez no se dio. Ale, haciendo un paréntesis en tu fin de ciclo como arquero, ¿te costó largar los guantes? No, no porque la estaba pasando mal en ese momento, el no cobrar, el tener que poner plata para ir a entrenar. Y la verdad que no me costó, porque obviamente sí, te cuesta como arquero, vos querés seguir jugando siempre, pero bueno, seguía jugando con mis amigos en el barrio y al poco tiempo de que dejé de jugar, no habrán pasado ni 4 o 5 meses que empecé a ser entrenador de arquero en las inferiores de colegiales. Ahí con Atilio Vampa que me llamó, él estaba como coordinador de inferiores y ahí empecé a ser el entrenador de arquero de colegiales. Eh, y bueno, y entrenar a los chiquitos. Entonces era como que tuve una continuidad. No me costó porque seguí en el fútbol. Y tuve la suerte de que de ahí que dejé de jugar como arquero y dejé de ser arquero profesional a pasar a ser entrenador, si bien era de inferiores, nunca más dejé de ser entrenador. Año tras año, hasta el día de hoy, nunca estuve un tiempo sin ser entrenador. Obviamente Y, trabajando de otras cosas, pero siempre como entrenador arranqué en las inferiores de colegiales y, y ahí después ya pasé a la primera de Acasuso. Y ya de ahí no paré más. Eh, Estuve un año y pico como entrenador de menores y después fui ya a las mayores. ¿Y qué clase de entrenador de arquero sos? Eh, me- yo quiero que mis arqueros quieran seguir entrenando, que termine el entrenamiento y que quieran seguir. Entonces, tengo la suerte de que nunca trato de repetir para que el arquero siempre tenga un nuevo estímulo. Entonces, hay que ser creativo. Yo siempre le digo a todos, acá tengo la suerte por ahí dar charlas para futuros entrenadores de arquero y le digo que no hace falta tener lo mejor y lo último que hay para poder ser entrenador. Depende mucho de tu creatividad. Yo no tenía nada cuando empecé y me arreglaba con conito, palito y botellita y lo que sea, pero si vos sos creativo, podés suplir cualquier falta de material. Por ahí hasta llegué a entrenar en Argentino de Quilmes con 4 pelotas y tenía 2 que eran cuadradas en vez de redondas. Y ahí y ahí tuve con Guillermo Cesurac, que después de Acasuso, cuando empecé a entrenar con Cachín Blanco ahí, Cachín me llamó para ser el entrenador arquero de la primera de Acasuso. Estuve un año hasta que Cachín decidió dejar y no ser más entrenador. Y me llamó el Guille Cesurac y ahí fuimos a Argentino de Quilmes en la D. eh, y después de no sé cuántos años, creo que 30 y pico de años que Argentino no salía campeón o estaba en la categoría, tuvimos la suerte de ser campeón de punta a punta y, y ese fue mi primer estrellita como entrenador. Así que siempre trato de ser creativo, que es lo más importante, y de que le llegue al arquero, que como te decía, que se vayan a la casa queriendo volver al otro día para seguir entrenando. Por otro lado, Alejandro, vamos a entrar a tu presente. ¿En qué momento surgió ser entrenador de arqueros de la Selección Colombia? Bueno, yo era el entrenador arquero de Tristán Suárez y Néstor Lorenzo lo habían designado como técnico de Melgar, de Perú,
y le habían dicho que necesitaban que el entrenador de arquero sea argentino, no querían un entrenador de arquero peruano. Entonces Néstor tenía que armar su cuerpo técnico, porque Néstor, después de ser ayudante de Peckerman acá en Colombia, nunca, no había dirigido, no había tenido, no había sido, él ya decidió ser técnico principal, pero no había dirigido todavía. Entonces era su primer desafío, el Melgar de Perú, y, y necesitaba un entrenador de arquero. Y yo tuve la suerte de estar trabajando en ese momento con Aníbal Villeri y el Cañón Peralta, que los dos habían sido compañeros de Néstor en Argentino Junior, en inferiores y en primera, el caso de Horacio Peralta. Eh, entonces Néstor habló con Horacio, con el Cañón, por mí, le preguntó por mí, y Horacio me dice, sí, sí, dice, llévatelo. Y entonces me llama Horacio y me dice, mirá, Néstor quiere tu número de teléfono, se lo paso. Le digo, sí, dáselo. Así que, espera un segundito, ahí está, se me había cortado. Le pasó mi número, era el entrenador arquero de Tristán Suárez, estábamos a punto, a 5 partidos de jugar las finales, y Eh, hablé con Néstor, me citó ahí en una yela ahí por Canning, nos juntamos después de un entrenamiento de Tristán, hablamos y ahí, bueno, acordamos que iba a ser el entrenador arquero de él yo. Y, pero en esa charla, cuando ya decidimos, quedamos fijos que yo me iba a sumar al cuerpo técnico, le digo, bueno, a mí me quedan 4 partidos acá en Tristán para ascender. Me dice, no, nos tenemos que ir la semana que viene, estábamos en plena pandemia, 2019, 2021, 2021, 2022. Entonces tuve que hablar con Aníbal, me dice, no, no, dejá que Aníbal lo voy a llamar yo. Él habló con Aníbal, le dijo que quería contar conmigo. Aníbal, muy buena onda, me abrió las puertas para que pudiera ir con Néstor a Perú. Y ahí tuvimos la suerte de ser campeones con el Melgar, hacer una campaña hermosa, con muchos chicos. El equipo había agarrado un funcionamiento espectacular, estábamos en la Copa Sudamericana y ahí se empezó a nombrar a Lorenzo como posible técnico de Colombia. Nos toca jugar en una fase eliminatoria después de pasar la fase de grupo y eliminar a Racing, eh, tuvimos que jugar contra el Deportivo Cali, entonces ahí vinimos a jugar acá a Colombia y ahí como que ya empezó a tomar un poco más de fuerza la posibilidad, el equipo anduvo muy bien acá, eliminamos al Cali y ahí ya se decidieron por Néstor y ahí nos vinimos para Colombia. Y Néstor mantuvo todo el cuerpo técnico del Melgar, lo mantuvo como cuerpo técnico de la selección. ¿Y con qué país te encontraste cuando llegaste allá, a Colombia? No, ¿Cómo la es? verdad que un recibimiento hermoso, bárbaro. No, acá estamos, obviamente, nos trataron muy bien. Siempre tuvimos todo el apoyo. Obviamente estuvimos 2 años y medio invicto, que asumimos no habíamos perdido ni un partido. El primer partido que perdemos fue una final de Copa América con Argentina. Así que fue una campaña hermosa. Desde que llegamos acá, los resultados nos acompañaron. Tuvimos la suerte de ganarle a Alemania, a España, a Brasil por primera vez en eliminatoria, hacer una muy buena eliminatoria, quedar terceros. Y bueno, como te decía, llegar a una final de Copa América y bueno, la perdimos faltando 3 minutos para los penales con Argentina, campeón del mundo, campeón de América, ¿no? Así que obviamente muy contentos con el presente, si bien después el equipo después de la final de la Copa América tuvo un bajón, nos repusimos y hicimos una muy buena eliminatoria. ¿Y cómo es tener como jefe de grupo a Néstor? Néstor es una persona, eh, es un líder. Néstor es un líder nato. Te deja trabajar siempre bajo su supervisión, ¿no? Pero él te deja trabajar muy libre. Yo entreno a los arqueros
según mi criterio, él decidió por mí y más allá de todo, obviamente, siempre está supervisando todo, no solo a mí, sino a los preparadores físicos, los ayudantes de campo, pero él te deja participar y te deja opinar y después obviamente el que decide es él, pero nosotros tenemos una participación muy abierta en la, en la, en las convocatorias, en las decisiones y en las opiniones, nos deja opinar mucho sobre todos los temas en general y después obviamente siempre el que decide es él, pero es un tipo muy abierto y que te deja trabajar muy tranquilo. En la ciudad de La Plata vamos a charlar.